Que toda la bendición de Dios sea con usted. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo le saludo en esta hora. Agradecidos con Dios. He estado meditando en la palabra de Dios y quiero traer un tema que es bastante rechazado, podríamos decir, por gran parte de la iglesia, porque toca fundamentos estructurados de las personas que tienen un concepto ya valorado en su idealismo, en su pensamiento. La idea cuando nosotros ministramos es que usted, teniendo ojos, vea y teniendo oídos, oiga. Esa es la idea. Ese es el mandato que tenemos como Federación de Iglesias Unidas World Contact. Llevar una palabra de reforma, una palabra de restauración, de resurrección. Que las cosas inamovibles del Espíritu que han quedado en tu corazón se muevan a través de la unción del Espíritu Santo. Y no solamente queden palabras grabadas en un video, palabras inertes que no tienen ningún sentido, sino palabras de vida eterna, como decía el Señor Jesucristo, nuestro Señor. Yo quiero compartir con usted esto desde la perspectiva, reitero, de la palabra de Dios en nosotros. Hay algo que es fundamental, que es los principios bíblicos. Y la palabra principio es, digamos, la clave de esto, desde desde mucha connotación de la palabra a través de la revelación del Espíritu. ¿Qué significa la palabra principio? La podemos encontrar y la vamos a ramificar en tres secciones. La primera, la esencial desde el principio, Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, la primera ramificación de la palabra principio es comienzo. La segunda es principio bíblico, como el inicio de algo que produce, de algo que trae una producción efectiva para lo que se practique. Y en tercer lugar, la variante que tiene la palabra principio. Entonces vamos a tocar este tema para que hoy Dios pueda abrir la mente de la gente que muchas veces y en este tiempo está clamando a Dios, está pidiéndole a Dios para que verdaderamente haya un mover diferente y se nos abran las puertas. Estamos orando por bendiciones, estamos orando por la prosperidad económica, por la salud, por el milagro. Pero hay algo que es muy, muy fundamental. Alguna vez un varón me contaba, él tuvo un problemita y en ese problema él tuvo un tropiezo y en un momento dado él quedó solo. Lo abandonó su cobertura, lo abandonó toda la gente, lo dejó solo. Entonces, en un momento de oración en el que él estaba llorando delante de Dios y le dice: Padre, nadie ha tenido misericordia de mí. Esto lo cuenta él y dice que en un momento dado él oyó una voz que le dijo: y tú la sembraste. Entonces, amado, es importante que en la vida entendamos que no todo es cuestión de dinero, cuestión de riquezas. La riqueza más grande es la espiritual. Cuando uno puede oír la voz del Espíritu y puede reaccionar a ella y puede corregirse para alinearse a la voluntad de Dios.
Esa es la riqueza más grande que tenemos como siervos de Dios. Entonces, la palabra en cuestión es principio. ¿Qué es principio? Acá dice que principio es un término hebreo, reshit, y que hace alusión al inicio, al comienzo de una serie de eventos. Como dijimos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hubo en el inicio un evento, el principio de algo, un comenzar de la nada hacia lo que es. En el capítulo 10:10 de Génesis también dice y habla del comienzo, pero de un reino, Babel. Pero comenzó de la nada a algo. Ahora esa nada tiene nombre, Dios. Porque le voy a decir algo para que usted comience a ver de lo que estamos hablando. La nada no existe, porque todo lo llena Dios. No hay un solo espacio donde haya nada. En todo, por todos, sobre todos, es Dios. Jehová, nuestro único y verdadero Dios, en quien por el nombre maravilloso de Jesucristo podemos confiar, tener acceso a Él y Él hablarnos y guardarnos, cubrirnos, proveernos. Entonces yo quiero hablarle hoy de este principio. No es de la nada existió, es desde Dios se manifestó. Es tan grande, tan poderosa la esencia de Dios, que en sí mismo Él hace crecer, crea en sí mismo, forma en sí mismo, porque todo lo llena Dios. Entendemos, la misma palabra se utiliza para señalar las primicias, los primeros frutos. Como ofrenda de primicia la ofreceréis a Jehová, dice en Levíticos 2:12. Y el objetivo de esto que acabo de hablar tiene que ver con la primicia. ¿Cuál es la primicia que tú llevas delante de Dios? Hay una orden establecida que aunque está bajo la ley, Cristo cumplió la ley y nos mandó a nosotros que también esa obra que Él hizo de cumplirla, también la podamos cumplir. ¿Cuáles son las primicias que tú llevas delante de Dios? En el Antiguo Testamento, se usa para indicar una condición necesaria para que otra suceda. O sea, un principio se usa necesariamente para que se relaciona, para que pueda con otra palabra necesaria activarse. Por ejemplo, así en el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Así el inicio de la sabiduría es el temor de Jehová. Así el respaldo de la sabiduría viene porque Jehová lo respalda. Porque Jehová lo respalda. ¿Me entienden? Entonces, amado hermano, vamos a entender esto.
Hay una palabra en el Nuevo Testamento que se utiliza que es la palabra arqué. Tiene mayormente una connotación relacionada con el tiempo de un comienzo. Un tiempo específico, donde no se veía y en el tiempo justo se vio un comienzo, un inicio. Esto a mí me dice que el principio tiene connotaciones espirituales. Entonces, un principio bíblico, todo lo que el hombre siembre, eso va a cegar o va a cosechar, tiene connotaciones espirituales. Significa que es algo inamovible que sí o sí va a ocurrir. Si usted es buena persona y siembra bien, va a recoger. Si usted es una persona que habla verdad, verdad va a recoger. Si usted es un ministro, escúcheme, y cumple con los principios y con las cosas de Dios, y viene usted y me dice que usted es un hombre que cumple con todo, pero que está ministrando una iglesia que es tacaña, una iglesia que le roba a Dios, usted se está contradiciendo. Porque como usted sea, es como será la iglesia, la congregación. Si la congregación es tacaña, es porque usted es un tacaño. Yuhu. Si la congregación le roba a Dios, es porque usted le roba a Dios. Si la congregación no ofrenda, es porque usted no ofrenda. Si la congregación no tiene misericordia, es porque usted no tiene misericordia. ¿Me está entendiendo? Porque este principio, la palabra principio, dice que tiene un fundamento inamovible. La palabra aludiendo a la creación, Juan escribió: en el principio era la palabra. En el principio, la palabra es Dios. En el principio era. O sea, antes de que haya un principio ya la palabra era. Dios ya era. Por eso no existe la nada. Porque todo lo llena Dios. Antes que existiera el principio, Dios era Dios. El principio fue creado con una connotación de comenzar y terminar. Hola. Con un espacio de tiempo, crono. Nazco y muero. Nacer, morir. Entonces la palabra que se aferra a un principio comienza y termina. Se siembra y se cosecha. Se cumple lo escrito en el libro de Mateo 7. Pedid y se os dará el tiempo, el principio bíblico. Pedid y se os dará, principio bíblico, connotación en el espíritu. Golpead y se os abrirá. Buscad y hallaréis. Porque todo el que pide, encuentra. Todo el que golpea, se le abre, y todo el que busca, halla. Es un principio. Entonces, cuando yo tengo problemas de salud, yo apelo al principio bíblico. No a una teoría humana, no a una idea de un hombre, no, a un principio bíblico. Porque para algo Dios me dejó los principios bíblicos.
voy y oro a Dios. Señor, necesito sanidad. Pero tu palabra dice que lo que yo siembre voy a cosechar. Entonces yo, basado en tu palabra, voy a moverte a ti, oh Dios, a tu palabra. Yo voy a traer delante de ti mi petición, porque dice que no tengo que venir con manos vacías, tampoco sin pedir algo. Porque todo el que se acerca a Dios debe creer que Él es y que Él es galardonador también. Entonces traigo mi petición de sanidad, de milagro. Y al no poder entregar nada físico por esto, traigo una ofrenda. Pero una ofrenda que de verdad sea una ofrenda. El diablo sabe cómo hacer para atar a una persona. Los demonios actúan cuando los curanderos, los brujos, los agoreros llevan una ofrenda al altar al diablo para tal o tal cosa. Y nosotros los cristianos renegamos de un principio que lo estableció Dios, no el diablo. Ignorantes somos. No entendemos el reino, no entendemos el mover espiritual. Discúlpeme. Entonces, hay algo que quiero acotar aquí en el tema del divorcio. Cuando Jesús le dice en Mateo 19:8, hablando del divorcio, escúcheme, dice, en el principio no fue así. En el comienzo. Está diciendo que no fue la idea de Dios. No fue la idea de Dios. Recuerde que el principio nace en Dios. Debemos entender que la primicia que Dios nos dio como seres creados por Él fue no divorcio. Así como también principio de sabiduría. ¿Qué es un principio? ¿Cómo lo podemos desarrollar para entenderlo mejor? Yo escribí aquí, dice, un principio en su concepción más amplia es una base de ideales, fundamentos, reglas o políticas de las cuales nacen las ideologías, teorías, doctrinas, religiones y ciencias. Le dije que esta palabra tenía una connotación espiritual muy profunda. El principio viene del latín principium, que significa origen, inicio, comienzo. Un principio bíblico es un comienzo, un inicio, pero que tiene la virtud, justamente por ser del Espíritu, de ser algo que comienza al momento en que usted lo declara. Cuando usted hace voto con Dios por una enfermedad, por un milagro, por algo que usted está orando y no llega, al momento de hacerlo, hacer el voto, fundamentado en el principio bíblico, usted inicia ese voto, lo inicia ese principio delante de Dios. No importa el segundo atrás, no importa el ayer, es el ahora en más. Porque recuerde que el principio, inicio, nace con Dios. A pesar de ser usado para referirse a un inicio de algo, esta palabra es mayormente usada en el sentido filosófico, moral y ético.
Algunos ejemplos son principio de Arquímedes en matemáticas, principio de Pascal o ley de Pascal en física. Escuche, principio de moral en religión, principios morales versus principios éticos. Los principios morales también pueden considerarse un reflejo de nuestro comportamiento social, con la sociedad, con la gente. Estos comportamientos sociales son definidos por la enseñanza de una determinada cultura o religión. Los principios éticos, en cambio, reflejan el adecuado comportamiento de personas y el uso de sus conocimientos específicos en áreas profesionales relevantes para la sociedad. Ejemplo, médicos, abogados, etc. Los principios morales juntos a los principios éticos componen lo que se llama el principio del ser humano. El principio del ser humano. Estos principios, a pesar de ser extremadamente importantes, son una creación subjetiva de nuestra propia cultura y de nuestra propia religión. Es imperante entender esto para poder comprender lo que Dios ha establecido a través de las primicias. Porque la idea de esto es hablar y llevar a conocimiento lo que es un principio, pero lo que es una primicia. Cuando usted está haciendo un voto con Dios basado en el fundamento de este principio bíblico, usted está trayendo delante de Dios una primicia. Desde la misma creación, Dios presenta al principio como una primicia a su propia esencia. Debe ser el mismo el principio y el fin. Como dije hace un momento, encierra principio y fin, ese principio bíblico, esa primicia que Dios mismo establece aún a su propia esencia. Como diríamos humanamente, Dios se reserva el derecho de admisión por ser el todo en todos y por todos. Verdaderamente, mi hermano, el contenido verbal, profundizando en la capacitación de este dialecto escogido por Dios, para involucrarse con el ser humano, propuso un diálogo perenne, es decir, profundo, eterno, recóndito, al que en un logro evolucionario lo elevó a la categoría de íntimo. De que hablamos de intimidad con Dios. La intimidad está establecida desde el principio como una primicia. Yo no sé si usted va a poder entender esto. No, me parece que no. La intimidad está establecida por Dios mismo desde el principio como una primicia. Una relación en la que usted puede hacerle voto a Dios y Dios hace pacto con usted. Recíbalo. Deje que la cabeza se talle y absorba la revelación de Dios. Es necesario entender la raíz que se utiliza para dicha comunión y desde esa capacitación o esa capacidad se nos revele la palabra de Dios, la rema, el dabar. En hebreo maneja 3 palabras que establecen el significado especial de esta ofrenda primicia. La primera es meleá, que significa algo cumplido. Escuche esto, preste atención. Es la demostración de una promesa cumplida. Es el primer fruto que demuestra el cumplimiento de una abundante cosecha. Viene de la palabra malé, que significa ser llamado plenitud, abundancia. Esta es la primera palabra que hace referencia a las primicias en las Sagradas Escrituras, que nos exige sin demora las primicias, ya que Dios ha cumplido su promesa de la cosecha.
En Éxodo 22, 29 y 30 dice, no demorará la primicia. ¿Cómo dice? No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Versículo 30. Lo mismo harás con el de tu buey, de tu oveja. 7 días estarás con su madre y al 8º día me lo darás. Dios pidió primicia de toda bendición. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Principio bíblico. Todo lo que siembre. Tengo un problema económico. Quiero salir de ese estado opresivo de la economía, que no se da, que no sale. Elijo un buen altar con buena tierra. Llevo mi voto con una buena ofrenda, que la ofrenda simboliza el pacto con que tú haces un voto delante de Dios. ¿Qué es lo que hace la mayoría de la gente religiosa? No, porque Dios ya no... Viven en la miseria, pero no quieren salir de ahí. No quieren entender. Luego vamos a hablar acerca de la buena tierra, pero ahora voy a hablar con la segunda palabra. Recuerda que le dije que eran 3. Reshit, que significa lo que debo ser primero. Primicia, lo que debo ser primero. Escuche esto. Primero en lugar, tiempo, orden, rango. Lo primero en preeminencia. Éxodo 23, 19 dice, las primicias de los primeros frutos de la tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás del cabrito con la leche de su madre. Las primicias de los primeros frutos. Escúcheme, presta atención a esta palabra. Las primicias no son los primeros frutos. Las primicias de los primeros frutos, que fue la ofrenda que llevó Abel delante de Jehová. Presta atención a esto. Caín llevó una ofrenda sin tener en cuenta la primicia. Llevó mucho más que Abel. Y llevó y lo ofrendó. Pero Abel, de lo escogido, alabado sea el nombre del Señor, de lo que había escogido, sacó la primicia. Aleluya. ¿Usted está entendiendo esto? Y la llevó delante del Padre. Y fue agradable su ofrenda. Aquí la amplitud de la supereminencia de Dios se hace presente desde la omnipotencia, desde la omnisciencia de Jehová. Escuche esto. En la expresión divina, la palabra es Cristo. Él es la palabra. La tercera palabra es Bikur, que significa primer fruto, primeros frutos de la cosecha. Viene de la palabra Bakar, que significa reventar vientre, abrir matriz, hacer o brotar el primer fruto, como en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa palabra promueve la acción todopoderosa de Dios, omnipotente, omnisciente y omnipresente. Un niño está siendo creado mientras es criado en el vientre por el principio, hasta que abre matriz y nace, y el principio es. Usted me está entendiendo lo que quiero decir. Éxodo 34, 22 dice, también celebrarás la fiesta de la semana, las de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año.
Evaluemos esto bíblicamente. La primicia es la ofrenda nueva o primera. Números 28-26 dice: además, el día de las primicias, cuando presentéis la ofrenda nueva a Jehová, en vuestra semana tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervo haréis. Fíjese hasta dónde Dios instituye como solemne la primicia. La ofrenda, la primera ofrenda, la mejor ofrenda. El voto, el compromiso. La ofrenda ofrecida a Dios de los primeros frutos. Esta era una ofrenda que le pertenecía a Dios, por lo tanto, no se podía disponer de ella, sino bajo los parámetros establecidos por Dios. Tampoco se podía dedicar o ofrecer por voto, porque no les pertenecía a los hombres, ya que era una ofrenda sagrada a Dios y es cosa santísima. Eso dice en Levítico 26-27. Pero escuche esto. Y acá está lo precioso de esto. En el tiempo de Israel, ellos no podían hacer lo que nosotros sí podemos hacer hoy. ¿Por qué? Porque nadie había cumplido totalmente con la ley. Entonces no tenían la facultad de poder llevar una primicia como lo hizo en el tiempo de Abel, cuando no había ley, como el diezmo que ofreció Abraham cuando no había ley. Porque para que se hiciera bajo la ley había que poder cumplir con... Porque la Biblia dice que el que se hace deudor de un solo mandamiento se hace deudor de todo. Pero Cristo nuestro Señor cumplió. Y Él mismo dice: yo no vine a abrogar la ley, vine a que se cumpla, a enseñarle cómo cumplirla. Y dice la palabra de Cristo: el que en mí, el que está en Cristo, dice, el que en mí cree. Si usted está en Cristo y cree de verdad, las obras que Él hizo usted también las hará, y aún mayores, porque Él va al Padre. Las obras de Cristo no solamente fueron milagros y sanidades. Las obras de Cristo fue cumplir con toda la ley. Las obras de Cristo fue cumplir con todos los mandamientos, estatutos, preceptos, decretos, principios. Esa es la obra de Cristo. Y usted y yo fuimos llamados a cumplirla. ¿Cómo? Por la fe en Jesucristo. Por la fe en Jesucristo. Entonces, cuando yo llevo mi ofrenda de la elección de las primicias, Él la recibe porque Él me ve a través de Cristo como alguien que cumplió con toda la ley. ¿Me está escuchando? Entonces me ve con agrado. Me ve con agrado. Yo no sé cuántos pueden alabar a Dios. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Pero hay una sola realidad y verdad. El Señor nos enseña a través de su palabra que el Señor de gloria está dispuesto a que nosotros podamos vencer toda adversidad de aquellos que nos produce y que no podemos vencer, pero que Dios nos revela por el Espíritu para que podamos ser hombres y mujeres que podamos asirnos de la bendición y de la palabra de Dios. Recuerde que estamos en vivo y en directo. Escuche esto. Yo quiero acá. Apocalipsis 3, verso 18. Para terminar. Por tanto, yo te enseño que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, vestidura blanca para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado
con mi Padre en su trono. El que tiene oídos para oír, que oiga al Espíritu lo que habla la iglesia. Yo te aconsejo, dice el Señor, que de mí compres. No tienes que comprar con dinero. La palabra comprar significa hacer un trueque. Dar algo por algo. Y como nos está hablando en el Espíritu, debemos dar algo en el Espíritu para recibir algo en el Espíritu. ¿Cómo es esto, apóstol? Es fácil. Cuando usted lleva un voto, usted está dándole algo a Dios en el Espíritu, más allá de lo físico que hacemos simbólicamente como un acto profético. Usted le está dando algo, está comprando, entre comillas, en el Espíritu y está recibiendo en el Espíritu oro. ¿Qué significa el oro? La primera observación del oro significa presencia. Cuando la Biblia dice, busca primeramente, principio, primicia, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, van pegados. Ahí representado a través del oro, la presencia. El que tiene la presencia tiene riquezas, tiene salud, tiene bienestar, porque le es añadido. Entonces dice, compra de mí oro, refinado en fuego, purificado, santo, para que seas rico. Y la palabra rico en el griego no solamente habla de riquezas materiales, también riquezas de sabiduría, conocimiento, de revelación. Luego habla acerca de la santidad, vestiduras blancas. Pero no, a veces usted me entiende, por favor. Dice que las tenés que comprar. Que no la podés adquirir del modo que no sea comprándola. Un trueque, un voto, para que Él haga pacto contigo. Yo no sé si usted va a recibir esto, si puede entenderlo. Para que no se vea tu vergüenza. Esa vestidura santa no es para que no se vea lo que tenés en el corazón, las inmundicias que están en el corazón, que con la vestidura blanca, bendito sea el nombre de Dios, Él las cubre para que nadie pueda ver tu vergüenza. Hay una presencia aquí, bendito Dios, oh gloria al Señor. Es tremendo esto. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues diligente, celoso, arrepiéntete. Y estoy a la puerta. Tú tienes hoy la autoridad para abrir la puerta, la potestad para abrir la puerta, para que Él entre. Y esta palabra entre con Él. Y se haga la cena, la intimidad, el regocijo en tu corazón. Al que venciere, se sentará conmigo en mi trono. Dice la Biblia en Efesios que Él está en el trono y todas las riquezas están allí para tomarlas. Todas las riquezas materiales, espirituales, todas. Entonces hoy, amado, esta palabra es principio. La primicia como ofrenda mecida al Dios Todopoderoso. Que el Señor te bendiga más. Saludo con la paz de Cristo desde
Jumbo, en Cali, Colombia. Tu servidor, el profeta y apóstol Hugo Urquiza. Que la paz sea contigo. Shalom.